Soy Birleidis Villa y esto es Creando Acuerdos Podcast. Es un puente de transformación para mí y para todos los que quieran abrir su corazón. No soy una experta, sin embargo se trata de aprender juntos, crear acuerdos de vida y todo desde el amor y la empatía, que finalmente considero son el mayor propulsor a una genuina transformación. Muchas gracias por llegar hasta acá y gracias por ser parte de Creando Acuerdos Podcast. Buenas noches, estamos en un episodio más de Creando Acuerdos Podcast. Hoy tenemos un invitado muy especial, como pueden ver, mi primo Franklin Villadiego. Vamos a estar teniendo un tema bien importante. Creo que hablar de Dios, de todas sus cosas, la palabra de Dios siempre es el tema más importante a tratar, aunque nosotros no lo veamos así, no lo reconozcamos, pero es un tema bien importante y estoy seguro que les va a edificar, que les va a sumar positivamente a sus vidas. Así que les pido que por favor se queden hasta el final de este episodio, que va a ser de gran bendición para sus vidas. Antes de comenzar, quiero invitarlos a que vayan a suscribirse al canal de YouTube. Me consiguen como Creando Acuerdos Podcast, en Instagram como Creando Piso Acuerdos, en Facebook como Creando Acuerdos Podcast y en TikTok como Creando.acuerdos. Muchas gracias, como le digo, por llegar hasta acá, Cheo. Muchas gracias por estar en Creando Acuerdos Podcast. Gracias. Por estar acá. Saludos, Cheo. Antes de iniciar el proceso o las preguntas, quiero preguntarte, bueno, primero que saludes a la gente de Creando Acuerdos y segundo que nos cuentes qué piensas de este programa de Creando Acuerdos. Seguro. Gracias, Virle, por la invitación. Bendiciones a todos los que nos ven, de tarde, de noche, de día, donde se encuentren. Gracias por la invitación, muy elogiado nuevamente por ella y por ser parte, ¿no? Por permitirme ser parte de este proyecto que el Señor ha puesto en ti y apoyar, sin duda alguna, para también poner un granito de arena, ¿no? Pues la verdad que el Señor es el que pone en nosotros el querer como el hacer, ¿no? Y pienso que el proyecto pues que ha puesto en ti, que estás levantando, va a ser de bendición porque la palabra dice que nosotros tenemos que actualizarnos según el tiempo, ¿no? Uh-huh. Y pues hoy en día vemos que nosotros llegamos, otra forma de extender el llegar a las personas es con lo que más se suele usar hoy en día. Los teléfonos celulares, las redes sociales, sin duda alguna. Uh-huh. Anteriormente, no sé, las personas leían periódicos, ya no leen prensa, van a un celular. Yo ya no uso casi tarjetas de presentación en mi trabajo. La radio, ahora es a través Exacto. de esto. Entonces, pues, son recursos que están y que el Señor, pues, también los ha permitido y le podemos dar un buen uso. Es como un arma en buenas manos o un arma en malas manos. Entonces nosotros pues también tratamos de sumar para que por programas o proyectos como también pues llevemos un mensaje que pueda edificar a las personas, que pueda sumar en la vida de otros, así como ha sumado el Señor de nuestras vidas. Uh-huh. Bien, las preguntas que tengo para mi primo Franklin el día de hoy. Probablemente se me salga un cheo porque a él le decimos así, entonces probablemente se me salga un cheo. Igualmente, si me escuchan miles, es por aprecio sí. Esos seudónimos que nos hemos dado. Nos hemos dado como familia. Bien, las preguntas que tengo para Cheo el día de hoy son dudas que me surgen a mí todo el tiempo, pero que yo estoy segura que no solamente a mí, le van a surgir a muchísima gente y la idea es que yo, partiendo del hecho y aprovechando de que Cheo, pues Dios le ha dado, le ha entregado como un don o una virtud del conocimiento en su palabra de alguna otra forma, nos ayude y nos nutre y nos edifique sobre todas las cosas. Yo inicialmente esta palabra que quiero que me llegue a mí y después a ustedes, pero primero que me llegue a mí, es lo más importante, y eventualmente a ustedes. Entonces, bien, yo te voy a hacer la primera pregunta, y creo que es la pregunta más importante. ¿Cómo fue tu encuentro con Dios? Mi encuentro con el Señor, fíjate que mi encuentro está asociado con un testimonio, ¿no? Con un testimonio de una vivencia. Uh-huh. Yo la verdad, hoy en día pues puedo ver que estuve rodeado de personas que el Señor usó
para empezar a sembrar semilla en mí. O sea, tuve jefes que fueron cristianos, pastores, amistades, inclusive de niño tuve una amiga, un noviazgo con una muchacha que era cristiana, su mamá, que considero una gran amiga cristiana, y siempre me decían una palabra. Mis padres, crecimos en una familia de la religión más popular, el catolicismo. Pero aún así, aunque ellos no tenían gran revelación de la palabra, pues sembraban cosas, valores, sí, valores morales que también pusieron en mí como un temor, ¿no? A ciertas cosas. Y pues el Señor estuvo tocando mi puerta. Pues dice la palabra que Él toca la puerta y el que oye le abra para que nosotros cenemos con Él y Él con nosotros, ¿no? Y entonces el Señor siempre me estuvo rodeando de personas que me hablaban de la palabra, que fueron sembrando una semilla que a su tiempo, hoy en día, bueno, ha dado fruto, ¿no? Esa semilla. Y mi conversión, porque ¿Hubo un punto en el que tú decidiste convertirte? ¿O hubo un punto en el que tuviste ese encuentro real con Dios? Porque todo el tiempo hablas de que hubo como una semilla, pero ¿cuál fue el momento en el que tú decidiste quedarte en esta verdad absoluta? Ok, fíjate, exacto, estuvo esa semillita que, aunque no era cristiano, me hacía buscar un poco de la palabra, tanto así que yo recuerdo cuando trabajaba, que fui policía allá en Venezuela, algunos de los compañeros notaban o veían que, wow, pero Franklin sabe tal cosa de la Biblia y es diferente y no quiere hacer estas cosas. Tú como que eres cristiano a la secreta, inclusive me hablaba, ¿tú cómo que eres cristiano a la secreta? Y yo, no, bueno, yo sé porque he aprendido de esto y lo otro. Y aún así, a veces consultaba la Biblia. Pero por lo general, muchas veces nuestra cercanía para con el Señor a veces es en tiempos malos, o sea, cuando quizás estamos enfrentando una enfermedad, alguna dificultad, eso nos inclina o prácticamente nos obliga a buscar algo que nos pueda ayudar a solventar la situación que estamos presentando cuando ya no podemos con nuestras fuerzas. La palabra dice en el libro de Oseas que el Señor nos atrae con lazos de amor. O sea, muchos quizás han sido atraídos a Dios de manera buena, vamos a decirlo, como con un dulce, pero algunos otros sí han venido por medio de problemas. Y yo considero que en el punto en el que el Señor me llamó, yo estaba pues en mi momento, o sea, no estaba excelente, pero tampoco estaba tan mal, o sea, me refiero a lo que suele buscar el hombre común, que uno pudiese considerar una vida estable, feliz, o sea, tenía un empleo que ganaba bien. Estaba en una transición de una profesión, de haber sido policía en Venezuela, que es algo bastante difícil, de pasar de ser un oficial de policía a ser abogado. Estaba estudiando. Siempre me había permitido algunos gustos como practicar mis deportes, viajar a otras ciudades, inclusive a otros países. Y pues estaba relativamente bien. Pero en esa relación en la que yo digo, bueno, pues no tengo el por qué buscar de un Dios, porque mi mamá está bien, mi familia está bien, gozo de un trabajo. Tuve una situación ya en mis finales de mis estudios universitarios para graduarme como abogado, en la que tenía que presentar exámenes finales y por lo general yo no era un excelente estudiante. Ahora de adulto, cuando niño era muy bueno para las matemáticas. Las personas inclusive me querían estar conmigo para eso. Sí, para que yo les apoyara con las clases. Y pues se me hacía bastante difícil porque pues tenías el trabajo. El trabajo, sí, de ser policía, llegaba tarde a las clases, me tocaba sentarme de último, no podía prestar atención. En resumen fue que en mis últimos finales, ya el 10º semestre, yo tuve que presentar exámenes finales. Y pues yo estudiaba lo que comúnmente estudiaba, ¿no? Pero cuando presentaba los exámenes,
o esos últimos finales, los resultados que tenían, aún a mí me sorprendían, porque eran notas que cuando decían Franklin, todos volteaban como que, wow, el negrito ese, 17, 18, y el que siempre llega de último, esta tarde. Y a mí me sorprendió de que esos resultados habían sido cuando yo empecé a hacer cambios en mi vida. Cambios como cuáles. Yo había estado en esa transición de dejar la policía para ser abogado y ya no tenía excusas para no asistir a la iglesia. Mi mamá fue esa persona que me estuvo evangelizando. Vamos para la iglesia. Entonces pues ya no trabajaba los domingos, ya quizás no estaba cansado de un sábado, una guardia nocturna. Entonces asistí a la iglesia y pues empecé a escuchar la palabra y empecé a poner en práctica lo que decía la palabra, pero sin revelación alguna. O sea, yo, bueno, ¿qué puedo perder? Okay. Porque uno dice, bueno, que he intentado muchas otras cosas en el mundo. O sea, no. Pero vamos a ver qué resultado me da esto. ¿Qué resultado me da esto? Sin una revelación, únicamente hacerlo. Vamos, escuchemos. Esto, hay que dar ofrenda, pero sin revelación alguna. Okay. Únicamente por obediencia. Y pues cuando yo veo esos resultados en esos exámenes, yo me pongo a analizar. Y yo, wow, pero aquí hay algo. O sea, yo supe que no había sido mi intelecto, que no había sido mi esfuerzo, mi fuerza. Yo reconocí en ese punto de que aquí hay algo extraño. O sea, como yo saco estas notas. Porque antes estudiabas lo mismo y tenías notas pésimas. Y tenías notas ahí 10, 12, 15, lo que necesitabas para aprobar. Yo dije, bueno, lo importante es, a lo mejor no soy buen estudiante, pero sí voy a ser bueno ejerciendo. Tengo conocimientos de la policía, un buen abogado penalista. Entonces, mi enfoque era pasar. Pero esos resultados empezaron a sorprenderme y yo reconocí que no había sido por esfuerzo mío. El encuentro exacto con el Señor fue, yo después que había visto esos resultados, te hablo no en un examen, como en 4 exámenes, Okay. que era una cosa que yo, guau, que hay algo raro. Yo, lo único que he hecho es que, bueno, ahora oro, con lo poquito que podía saber, una oración de 2 minutos, 3 minutos, 10 minutos, escuchaba alabanzas, asistía a la iglesia. Y después de uno de los últimos resultados, yo tomo un bus, andaba en bus, para moverme de la universidad a la escuela. Y cuando yo voy en el bus y que ya tenía como esa aprobación de que, porque te daban las calificaciones, sabes cuánto necesitabas, y yo, wow, o sea, voy a graduarme como abogado. Y yo vengo en el bus de pie, Okay. porque no me gustaba esperar y bueno, Ajá. todavía tenía cosas de la policía, que estar de pie, que estar activo y cosas así. Y yo vengo en el bus de la universidad y me puse a pensar y a meditar en eso. Yo, ya, pero es que aquí algo que no fui yo, algo diferente. Y yo sentí en mi corazón, sé que muchas personas decían, bueno, lo mismo que dicen todos, escuchó la voz audible. Yo la escuché audible, pero como en mi mente o en mi corazón, que me dijo, yo lo hice. En ese momento, yo me di cuenta como que, wow, o sea, ¿verdad? No fue mi esfuerzo. Yo voy de pie y las lágrimas, o sea, yo me quebranté. De manera que la lágrima venía por acá, pero imagínate, yo estaba en un bus lleno de gente, de mujeres bellísimas, ahí de la Santa María, y yo casi que con la lágrima para arriba. Llorando para adentro, le decía a mi tía Juana, eso lo aprendí de mi tía Juana. Y yo ahí aguantando como un viaje de 10 minutos y que el Señor, que yo lo escuché, me dijo, yo fui quien lo hice. Y en ese entonces yo dije, o sea, reconocí mi dependencia de Dios. Y después desde allí en adelante empecé a poner en práctica muchas otras cosas que empecé a ver resultados, pues. Y ese fue mi encuentro. Yo creo que el Señor me estaba esperando, la verdad, porque ya había tocado la puerta varias veces. Y tú ahorita al principio comentaste que antes de conocer a Cristo, que bueno, que siempre estuviste, como dices, que rodeado, sembrando la semilla, pues en la casa siempre de una u otra forma nos inculcaron valores y eso. Y ahorita tú mencionaste que no conociendo todavía de Cristo, en la policía tus compañeros pues de pronto veían diferente, veían que no hacías cosas que otros hacían. Luego de haber conocido a Cristo, ¿no te llegaste a preguntar como que toda mi vida Dios me estuvo guardando para esto?
porque tú estabas rodeado de un entorno de que se prestaba para hacer cosas completamente fuera de la ley, cosas que probablemente no le agradaban a Dios. Y sin embargo tú te mantuviste ahí. Y eso es difícil, rodeado de un entorno de personas que probablemente no practican la integridad con tanto celo o no se cuidan de hacer cosas que no están bien. Sin embargo, tú lo hiciste contra todo pronóstico. Y ahorita que conoces de Cristo, sientes que Dios te estuvo guardando todo el tiempo para esto. Sin duda alguna, sí, obviamente uno pasa situaciones difíciles que uno dice, bueno, eso fue malas punterías de los delincuentes, ¿no? Ajá. Y situaciones así que hoy por hoy, yo reconozco que fue el Señor guardándome porque tenía planes y un propósito conmigo. Inclusive es raro, ¿no? Pero pues las personas que están en el espíritu lo disciernen. Okay. Y pues en el proceso, personas que aún también siendo policías que eran cristianas, veían como algo diferente. Inclusive me recuerdo mi primer caso, fue en un centro comercial, como que un hombre había golpeado a una mujer. Y la señora me dice, una señora musulmana, que tenía su velo y esto y lo otro, me dice, tú eres diferente. No sé, yo veo algo en ti que tú eres diferente. Y así muchas otras personas lo notaron. Pero en ese entonces eran por muchos valores que me habían dado mis padres. Okay. Yo considero que eso pues me ayudó y que ya se estaba poniendo ese temor en mí de parte de Dios como para que yo tratara de mantenerme con integridad. Con integridad, exactamente. Ok. ¿Qué sucedió para que hoy tu convicción en Cristo sea tan fuerte? Porque hay algo cierto. Hay personas que tienen una vida completamente corrompida, completamente dolorosa, oscura. Y la palabra dice, ¿no? Que a quien más se le perdona, más agradece. Entonces, este tipo de personas uno dice, wow, después que conocen de Cristo, y después que salen de esa vida tan corrompida, imposible que retrocedan, me explico. Entonces, partiendo del hecho que tú no viviste una vida tan corrompida, no viviste una vida oscura, no viviste una vida en la que en la familia se vivió enfermedades, sufrimiento, ¿qué sucedió para que tu convicción hoy en Cristo sea tan fuerte, tan inamovible, que tú no quieras retroceder más nunca para atrás? Bueno, fíjate que mi convicción vino por la palabra. La verdad que hoy, gracias al Señor, mi convicción sigue firme y seguirá por medio de la palabra. Yo hace días conversaba con una persona, un familiar, ¿no? Y traía como a discusión, ¿no? La veracidad de la palabra de Dios, ¿no? Porque, sin duda alguna, fue inspirada, dice en el libro de 2 de Timoteo 3:16, que la palabra fue inspirada por Dios y que es útil para enseñar, para corregir, para edificar, para exhortar a las personas, ¿no? Pero el que no conoce de Cristo considera que sin duda alguna fue algo invento del hombre, así como hay muchas otras, está el Corán, está esta otra ley de otra religión, pero en una oportunidad, en el libro de Éxodo dice que eso fue también lo que a mí me da firmeza, ¿no? De que sin duda alguna es la palabra de Dios, o que la Biblia contiene esa palabra de Dios, porque en el libro de Éxodo el Señor dice la palabra que Él le dio a Moisés los mandamientos, escritos por sus dedos. Okay. O sea, el Señor se tomó, como quien dice, Dios la molestia, porque el hombre le atribuye, no, pero eso lo escribió el hombre, que tienen defectos, a lo mejor lo escribieron a su conveniencia, pero no, dice que Dios escribió con su dedo y le hizo entrega a Moisés de los mandamientos para que el pueblo de Israel fuera dirigido según los mandamientos que Dios quería que guardasen. Pues Él los arrojó, ya que, pues, bueno, si uno sigue leyendo. Pero como Dios libro, escribió con su dedo, Dios hecho hombre. No, Dios, cuando Moisés es llevado al Sinaí, y dura 40 días en la montaña, el pueblo de Israel había salido del desierto, a celebrarle fiesta al Señor, que fue lo que Él pidió. Necesitaban una dirección.
sin duda alguna. Tenían a Moisés, pero Moisés necesitaba la dirección de Dios de qué iba a hacer. Y a la nueva tierra que ellos iban a entrar, el Señor quería guardarlos de que, pues, de perversidades, ¿no? Cosas que se habían contaminado de Egipto, porque ellos salen contaminados de Egipto, donde estuvieron esclavos por muchos años, 400 años. Y cuando entonces Moisés sube al Sinaí, él tiene un encuentro con el Señor y el Señor hace un pacto con él y le dice que los iba a tomar a ellos por pueblo y ellos por Dios. Y le hace entrega de los mandamientos, o sea, te hago entrega y con estas leyes las van a guardar y cumplir y van a recibir bendición, pero si no las cumplen van a ver maldición. Solo que cuando Moisés baja, se encuentra que el pueblo que Dios había sacado con mano fuerte, mostrando maravillas al pueblo ante los ojos de los dioses de Egipto, y que no había sufrido ningún hebreo, ningún daño, sino nada más los egipcios, ese pueblo se había olvidado rápidamente de Dios y estaba en poses de otros dioses, inclusive hicieron un ídolo, un becerro de oro. Moisés se enfureció y rompió las tablas. Okay. Dios lo llama nuevamente a que suba al monte, pero ya allí sí le pide que sea él quien talle en piedras la escritura, pero Dios lo escribió. O sea, Dios antes de que Moisés fuera a la tierra prometida, le puso como unas normas para que él estuviera ahí en la tierra prometida. Para que todo el pueblo, sin duda alguna, fuese dirigido por... Y partiendo de que Dios le escribió esos mandamientos a Moisés para que fuera a la tierra prometida, ¿por qué los mandamientos hoy son también para nosotros? Claro, porque los mandamientos que el Señor dio, en aquel entonces a ellos se los dio por tabla. A nosotros nos los da, dice la palabra, que Él los iba a escribir en nuestros corazones. Ellos estaban bajo la ley y nosotros, nuestros mandamientos, bajo la gracia. Jesús nos explica en los evangelios cuáles eran esos mandamientos según la gracia. Pero la palabra es efectiva. Sí, algunos, y tienen algunas modificaciones. Okay. La ley, digamos que tiene una eficacia, pero una eficacia corta. Y por eso el Señor trae un mejor pacto, que es la gracia. Entonces, retomando lo que tú me decías, es la palabra. O sea, la palabra fue la que empezó a crear una convicción en mí, porque el Espíritu empezó a explicármela. Y yo, wow, pero es que esto es lo profético más seguro que tú ves que se cumple. Porque el Señor no solamente le plujo convencerme, traer esa convicción en mí por medio de lo que escribió, sino que me ha demostrado con hechos que me han convencido. Porque la palabra, hay una canción de Marcela Gándara. Yo no soy mucho de canciones, pero cuando yo escuché esa canción que dice que su palabra es como agua en el desierto, que es como calor en el invierno. O sea, unas cosas que cuando tú te deleitas en la palabra, te crea una convicción, porque es tan penetrante que ella misma dice que es como una espada de dos filos. Como tú iniciabas a principio del programa, querías recibir edificación, pero que otros también recibieran. Total. Pero esa espada de dos filos es porque corta para allá y corta para acá. O sea, te edifica a ti, me edifica a mí. En lo que te exhorta a ti, también me puede estar exhortando a mí, corrigiendo y sucesivamente. Okay. Entonces, la palabra empezó a mí a mostrarme esas cosas, pero que estaban internas. Es tanto así que es el único libro que es formativo. O sea, libros informativos hay muchos de cómo el hombre se debe tratar, pero el libro formativo es la palabra de Dios, que nos forma a nosotros para ser personas de bien, tanto en alma, cuerpo y espíritu. ¿Sí? Entonces, ella pudo discernir en mí, no lo que se veía por fuera, el Franklin quizás feo, sino lo que había dentro de mi corazón. Ella penetraba tanto que discierne mis pensamientos, mis intenciones, que yo me quedaba desnudo. Uno se queda desnudo ante la palabra. Por eso es que ella dice que cuando uno se acerca a ella, pues nuestras tinieblas quedan al desnudo. Y aún así el Señor
pues como te dije, le plació mostrarme con hechos. Eso que te comentaba hace poco. O sea, hay algo que... ¿Conoces la ley de las probabilidades, por ejemplo? Eso fue... Explícame. Ok, pues la ley de las probabilidades es que, por ejemplo, si nosotros tomamos una moneda y tú escoges, no sé, cara o cruz, hay un 50% de que tú ganes. Okay. O sea, 50-50 de que tú ganes y 50 que... O 50 que pierdas. Exacto, de que ganes. Si es un dado, como tiene 6 partes, las probabilidades de que el número que tú quieres acertar disminuye porque hay más partes. Pero en eso que te comenté ahorita, que fue lo que me sorprendió del testimonio, es que en la universidad eran como 7 hileras, 7 filas o columnas. Y a veces los profesores, para que el uno no copiara del otro, ponía preguntas diferentes. Y yo no era que no estudiaba, yo estudiaba, bueno, según mi capacidad, llegaba a las 11 de la noche a los Valles del Tuy, imagínate, oraba un poquito, escuchaba alabanzas, supuestamente yo estudiaba y cosas así. Okay. Y me sorprendió que lo que preguntaban en la fila que yo estaba era lo que yo había estudiado. Poco probable, porque siempre ponen lo que eran como 7 filas, pero no pasó una vez. Pasó 4 veces. Y no es decir, wow, pero qué flojo, no estudiaba. O sea, le regalaron el título. No, al señor 4 veces. Y yo dije, o sea, aquí tiene que haber algo. O sea, las probabilidades dicen que no sé, entre millones de personas, lo vi ahorita, cosas que sustentan. Un presidente ataca a una nación que Dios protege. Y las probabilidades de que ese hombre muriera. Nosotros lo vivimos con un expresidente que tuvimos en nuestro país. Total. O sea, y así con la naturaleza, con tantas cosas Infinito. Que más allá de la palabra, el Señor, bueno, vamos a darle también estas muestras que nos ayudan a que nuestra fe aumente y que obviamente eso que ya la palabra nos está demostrando al sernos revelada, nos afirme en esa roca de que pues hay certeza. Okay. Y así pues yo tengo muchas convicciones que han venido por medio de la palabra, como el hecho de que yo no voy a morir. Yo estoy convencido de que no voy a morir. Cuando mucho, para los que conocen o vienen a Cristo, dormiremos. Pero yo estoy convencido de que no voy a morir. Y eso ha sido uno de los versos que yo tengo en el techo de mi casa. Yo todos los días que me levanto, eso está en Juan 11:25. O sea, tú estás convencido de eso. Sí, o sea, tú estás preparado para que en ese momento no es la muerte, sino el principio de exacto, de la vida eterna. Yo tuve un jefe en la policía. No sé cómo estamos en el tiempo, pero yo tuve un jefe en la policía que es pastor cristiano. Y en una oportunidad nosotros tuvimos un inconveniente. Nosotros prestábamos apoyo a quienes cuidan a las personas en los calabozos. Se formó un motín. Okay. Y siempre los delincuentes pues te gritan improperio. Cuando yo te vea en la calle te voy a matar, esto y lo otro, y a tu familia. Y ese hombre nos reunía antes de que nosotros saliéramos a patrullar y nos leía la palabra. Y en una oportunidad él nos leyó un verso en el cual nos explicaba también pues de que dice la palabra que nosotros no le temamos a los que nos pueden hacer daño en nuestro cuerpo, pero no a nuestra alma. Sino más bien que le temamos a aquel que puede matar nuestra alma y nuestro cuerpo en el infierno. Y yo me quedé con la cosa y yo, bueno, si es verdad, ellos lo más que pueden hacerme es matarme físicamente, pero mi alma y eso no la pueden afectar. Entonces eso a mí me hizo como salir con esa... Tu alma, en todo caso, la afectarías tú al no buscar de Cristo. Exacto. Y en aquel entonces no conocía bien del Señor. O sea, yo medio, pero no me había entregado al Señor. Yo creo que quizás había hecho alguna oportunidad, alguna confesión de fe. Okay. Pero no tenía esa convicción firme como hoy en día en el Señor. O sea, básicamente, para ya pasar a la siguiente pregunta, la convicción vino a partir de que tú buscaste, le diste la oportunidad a Cristo de que entrara. Buscaste las escrituras, las leíste y las pusiste en práctica y ellas te dieron resultado. Una cosa impresionante en muchos ámbitos, en la economía, empecé a diezmar, como te decía, y
terminé de la policía, estaba en el proceso de abogado, empecé a trabajar con un político como escolta y ganaba 4 veces lo que era el salario mínimo allá en Venezuela. O sea, aquí ahorita nosotros ganamos a $15. Eran $60 la hora. Imagínate ganando $60 la hora acá en Connecticut. Una cosa que yo únicamente poniendo a prueba, viste los resultados, diezmando. Entonces básicamente la invitación es a que abran la puerta, porque hay mucha gente que cree que la palabra de Dios es como un libro de ficción. De hecho, yo eso lo comentaba a mi mamá en el podcast anterior. Yo tengo una ex compañera, ella dice que la Biblia es un libro de ficción, que trae romance, que trae drama, ella dice que eso es la Biblia, que es un libro de ficción y que es divertido. Ella dice, yo he leído la Biblia y hasta yo me he entretenido y me he divertido, pero lo veo como un libro de ficción. Entonces, no solamente lo vean como un libro de ficción, sino que pónganlo en práctica y verán si les trae los resultados o no, y ahí van a tener la convicción. Y poco a poco. Listo. Bien, Cheo, ¿cuál es la diferencia entre ser salvos e irse al cielo? Bueno, ser salvos, porque también habría que ver salvos de qué. O sea, cuando nos buscamos de Cristo, supone que buscamos para ser salvos. Sí, claro. ¿Cuál es la diferencia entre ser salvos e irnos al cielo? Bueno, por eso voy. La salvación, o sea, llega a nosotros únicamente por medio de Cristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si yo no lo conduzco. Si yo no lo llevo. Hay muchas salvaciones, pero vamos a hablar en este caso de la que más uno probablemente esté buscando. Nosotros queremos ser salvos del infierno, por lo general. De ser salvos, ok. De ser salvos del infierno es por medio de Jesús. La palabra dice que cuando uno peca, uno muere. Porque esa es la paga del pecado. Es la muerte. Muerte espiritual. Tanto la muerte espiritual como una muerte física. Porque la muerte física uno la puede ver, sin duda alguna, conociendo o no conociendo a Cristo. Pero la muerte espiritual es separación de Dios. Entonces, cuando uno peca, sin duda alguna se separa de Dios, y fue lo que aconteció con Adán y Eva en el Edén. Al ellos desobedecer, entraron en pecado y hubo una desconexión de ellos para con Dios. Pero entonces necesitamos algo que nos reconecte nuevamente. Y allí es donde entra Jesús, para conectarnos nuevamente con el Padre. Jesús es la salvación para que no lleguemos a ese destino, pero también para otras salvaciones. O sea, el Señor nos puede salvar de una prueba. El Señor nos puede salvar de un tiempo malo. Ok, pero en este caso específicamente, la diferencia, porque tengo entendido que hay una diferencia entre salvarnos del infierno e irnos al cielo. No, fíjate. La salvación que viene por medio de Jesús es para vida eterna. Porque Él nos da vida eterna. O sea, como te decía en ese verso, en Juan 11:25 dice que Él es la resurrección y la vida eterna. Y los que mueren en Él no verán la segunda muerte o el Hades, porque Jesús es la resurrección y la vida, y los que en Él creen jamás morirán. O sea, hablando en este caso de la separación. Pero cuando tú crees en Jesús, tú eres salvo del lago de fuego. Okay. Pero hay personas que aún siendo salvas, puede que no entren al cielo. Por eso te digo de las diferentes salvaciones. Te coloco un ejemplo. Van a haber personas, porque lo dice la palabra, que aún siendo salvos no van a vivir en el cielo. Los cristianos somos salvos por medio de Jesús. Pero si cuando el Señor venga, yo tengo mis vestiduras sucias, yo no me voy con el Señor. En este caso, hablando del rapto, sería salvo de la tribulación. Hay cristianos que van a entrar a la tribulación y en medio de ella van a tener que limpiar
sus vestiduras. Pero aún hay cristianos que van a entrar en la tribulación y pongamos que, porque ahí va a haber persecución, eso lo leemos en el libro de Apocalipsis, y pongamos que esa persona pues logra esconderse mientras el anticristo está buscando a los cristianos, mientras no se puede predicar y no fallece. En la tribulación. Y no fallece en la tribulación, exactamente, porque como pudo se mantuvo firme. A lo mejor eran cristianos que estaban ahí titubeantes, que estaban fríos, pero cuando vieron que la iglesia se desapareció, yo no me voy a dejar marcar, yo voy a estar aquí firme, me escondo. Ok, no falleció durante esos tiempos, 7 años de tribulación, que el Señor va a trabajar con la humanidad, con Israel y con parte de la iglesia que no estaba destinado a eso, pero que se quedó porque la palabra dice en el libro de Hebreos que procuremos la paz con todos y la santidad sin la cual no veremos a Dios. Pero para ese momento, en su venida por la iglesia, no guardo la paz ni la santidad, no le voy a ver en ese momento. Entro a la tribulación para limpiar mis vestiduras, porque en el momento no fui apto de ser, no pasé esa prueba de irme con el Señor como esposa y entré a la tribulación, pero aún así fui salvo de no morir como un mártir del evangelio, sino que permanecí vivo. Entonces esas personas van a entrar en este caso al milenio en el cual el Señor reinará. A lo mejor muchas personas que no conocen pues de las escrituras, nosotros pues creemos que el Señor va a venir por la iglesia, va a ser tomada y luego Él seguirá trabajando con el pueblo de Israel para que ellos reconozcan que Jesús es el Mesías que ellos estuvieron esperando. Ese tiempo que está en el libro de Daniel capítulo 7 o 9, él habla de que pues le habían destinado a ellos 70 semanas de procesos, de las cuales se cumplieron 69 y aún falta una semana de 7 años, que va a ser ese tiempo de tribulación, que está dirigido para ellos, pero también van a haber cristianos que tienen sus vestiduras manchadas, que son salvos, pero que no van a ir al cielo. Los que se fueron fue los que murieron en Cristo y los que fueron resucitados, según lo que dice Primera de Tesalonicenses 4, que un abrir y cerrar de ojos, no todos moriremos. Es aquí un misterio que no todos moriremos, pero en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Y los que murieron en Cristo resucitarán primero y estarán con el Señor. Entonces ahí hubieron cristianos que son salvos, pero que no se fueron con el Señor, sino que entraron inclusive a la tribulación. Algunos morirán allí y son los que dice el libro de Apocalipsis, creo que es 8 o 7:13. Que mueren como mártires. Que mueren como mártires. Cuando el apóstol Juan ve que hay millares y millares, le pregunta al ángel, ¿quiénes son estos? Y él le dice, estos son los que salieron de la gran tribulación, porque son cristianos, pero que entraron a la gran tribulación. Pero ya no tienen esa categoría de esposa con Cristo, porque no pasaron al fin. Y otros que quedaron vivos van a entrar al milenio. Son salvos, pero que van a entrar al reino milenial en el cual el Señor va a reinar. Bien, y ya para pasar para la siguiente pregunta, porque es bien importante que claro. Entonces, ¿quiénes son los que se quedan quiénes son los cristianos que van a ser salvos y quiénes son los que se van directo con Dios al cielo? Ok, fíjate, los que se van directo con el Señor son aquellos que después de Jesucristo, que Jesucristo vino, el medio de llegar al Padre es por medio de Jesús. Los cristianos que recibieron y permanecieron en Cristo, que hayan muerto guardando, como dice Hebreo, la paz con todos y la santidad. Cuando el Señor venga, dice la palabra que ellos han de resucitar. Los que murieron en Cristo, porque hubieron cristianos que también a lo mejor tuvieron un mal morir. O sea, que eran cristianos, pero tenían su vida. Ajá, exactamente. Esos fueron la misma condición. Exacto, la misma condición de los que entraron a la gran tribulación. O sea, tenían manchas en sus vestiduras. Esos no van a resucitar en ese momento, sino aquellos que estuvieron en Cristo. Y los que estén vivos al momento que el Señor venga y tengan sus vestiduras sin manchas, sin arrugas, también serán transformados y recibirán al Señor en las nubes para ser desposados
mientras aquí en la tierra se vivirán 7 años de tribulación, esos cristianos estarán en las bodas del Cordero con el Señor. Después me habías preguntado la diferencia con los que se quedan. Los que se quedan, y los salvos, los que van a estar limpiando sus vestiduras. Ya me explicaste los que se van directo al cielo son los que están en paz y en santidad con el Señor. No pasan como por ese filtro de que es la tribulación. Los salvos son los que quedan en la tierra, que tienen que limpiar sus vestiduras. Es decir, como los cristianos que tienen como cristianos a media, me explico. Que están fríos. Ok, ahora, y me dijiste algo ahorita bien importante. Hay cristianos, por ejemplo, ahorita, yo muero, ¿no? Y yo conocí a Cristo, yo acepté a Cristo en mi corazón. Ya por aceptar a Cristo en mi corazón, ya por eso, según la palabra, soy salva. Pero muero con mis vestiduras manchadas. Y el día de la tribulación no resucito. No, fíjate. Esto es, bueno, hay que contextualizarlo también con versos. Dice en el libro de Pedro que todos los cristianos nos presentaremos en el tribunal de Cristo. Hay un tribunal de Cristo que es para los cristianos. Pero hay un tribunal del Padre, que es el que dice en el libro de Apocalipsis capítulo 20, en el cual se van a presentar allí todos aquellos que no eran cristianos. Las naciones allí van a ser contadas sus obras, sean buenas y malas, y allí el Señor decidirá quiénes van para acá y quiénes van para este otro lado. ¿Qué sucede? Todos los cristianos, cuando fallezcamos, vamos al tribunal de Cristo. La palabra dice como el bimá de Cristo. Y allí mismo, o sea, sale tu sentencia. La palabra dice que después de la muerte viene el juicio inmediatamente. Los cristianos fallecemos, vamos al juicio de Cristo. Y allí el que tenía las vestiduras limpias ya está aguardando a que el Señor venga, como dice el libro de Tesalonicenses, para desposarlo. Y los que no son enviados a otro lugar. Porque, por ejemplo, bueno, yo fui cristiano, pero llevaba un mal vivir. Y si el Señor hubiese venido el día de hoy, me hubiese quedado en la tribulación. ¿Cierto? Pero yo fallezco el día de hoy y quizás mañana sea la tribulación. Yo digo, wow, me salvé de esa tribulación. Porque la palabra dice que no va a haber una tribulación, o no ha habido, como la que dice en el libro de Apocalipsis que va a haber, que nunca la ha habido en la existencia de la humanidad. Y cuando tú te pones a leer la palabra, hubo un diluvio. O sea, imagínate el diluvio con Noé, que todo el planeta estuvo lleno de agua. Imagínate el monte Everest, y en aquel entonces, o sea, fue cubierto, dice la palabra, que fue cubierto totalmente de agua. Va a ser aún peor que el diluvio. Va a ser aún peor de lo que se vivió, peor de las guerras que hemos vivido, del holocausto, o sea, de situaciones. La tribulación va a ser aún peor. Entonces ese que falleció quizás con su vestido, bueno, pero yo me salvé de esa. Pero no, él va a guardar, y entonces perdió esa prioridad de este orden de resurrección, porque hay varias órdenes de resurrecciones. Okay. Cuando el Señor venga, esos que murieron en Cristo resucitaron y se van con Él. Y dice el apóstol Pablo, y los que estén vivos, que si tienen su vestidura, serán transformados y se irán con el Señor. Pero después de la tribulación, el Señor también hay unos resucitados que van a entrar al milenio. Y aún en el milenio va a haber personas que van a morir, y el Señor, al final del milenio, también hay otro orden de resurrección. En medio de la tribulación también hay otra resurrección de 2 testigos que el Señor usa para predicarle al pueblo de Israel. Bueno, después haremos otro podcast para que nos expliques mejor todo lo del orden de tribulación, porque bueno, es importante, pero creo que se extiende. Bien, ya que nos explicaste todo esto, bueno, estoy un poquito confundida, pero más o menos he ido entendiendo. Se supone que Jesús murió y estuvo 3 días en el infierno, ¿no? Pagando por nuestros pecados, y resucitó. Si ya Jesús murió y estuvo 3 días en el infierno, pagando por nuestros pecados, ¿por qué nosotros tenemos que volver a pagar por esos pecados que se supone que ya Jesús pagó? No, nosotros no tenemos que ir. O sea, la palabra dice que no hay remisión de pecado sin derramamiento de sangre. O sea, la paga del pecado, lo dice el libro de Ezequiel, la paga del pecado es muerte. Entonces, como nosotros ya somos pecadores de naturaleza, nuestra paga era la muerte. Pero el Señor vino a sustituirnos, porque Él lo que hizo fue sustituirnos a nosotros
que ya nosotros somos los que vamos a morir, sino que Él Murió. tomó nuestros pecados, exacto, y murió por nosotros. Entonces Él nos sustituye, porque Él en la cruz, Él entregó toda su sangre. Ok, Entonces, pero igual ya. nosotros vamos a ir al infierno si no hacemos las No, cosas. claro, que- el que no acepta al Señor, sí va a ir al infierno. O sea, ya ir al El que no. infierno no es a pagar por nuestros pecados, es por no haber aceptado a Cristo. ¿O cómo? Esa es por no haber aceptado al Señor, sin duda alguna. O sea, porque ya nosotros cuando fallezcamos, nuestro cuerpo va a ir a un cementerio. Nuestra alma va a un lugar y nuestro espíritu, dependiendo nuestro vivir, puede ir, dice la palabra, también en el libro de Hebreos, que va a la Jerusalén celestial, que es donde aguardan los espíritus de los hombres hechos perfectos, de los justos hechos perfectos. Porque ¿qué sucede? También dice la palabra que el espíritu lo da Dios, pero Él también lo toma. Que cuando uno fallece, todos los espíritus regresan a Dios, tanto los buenos como los malos. Porque somos seres tripartitos, tenemos alma, cuerpo Y espíritu. y espíritu. Entonces, nuestro cuerpo, bueno, a menos que el Señor venga, a lo mejor nuestro cuerpo no va a haber un cementerio o no se va a deteriorar. desintegrar. Exacto. Pero todos, pues, se quedan acá en la tierra, del polvo vuelve y el polvo volverá. Nuestra alma, según también nuestro vivir, puede ir al paraíso, o a las cárceles, en este caso si era un mal marido, y el espíritu nuestro o va a la Babilonia celestial, que también lo dice la palabra, o va a la Jerusalén celestial si era una persona que tuvo un buen morir. Es un poco confuso, pero claro, aquí habría que... Ok, pero ahorita yo te pregunté profundizar. que nosotros vamos al infierno por no ser salvos, por no aceptar a Cristo. Por únicamente. no aceptar a Cristo. No por nuestros pecados. No, claro, pero es que tus pecados no tienes cómo justificar de que no vayas al infierno porque tú hagas obras o hagas algo, no sé, yo me porto bien. No. Entonces, se supone que yo debía ir, pero si alguien está tomando mi lugar, es como que tú tienes una deuda de Bank of America. Te llama, mira, usted debe tanto dinero. Y Angeli se ofrece a pagarla por ti. Ajá. Y tú vas allá a pagarla. Ajá, pero ¿y entonces por qué seguimos todavía insistiendo en que tu pecado te lleva al infierno? Si ya Jesús pagó por nuestros pecados. Claro, Jesús pagó por nuestros pecados, pero al tú recibirlo, cada vez que nosotros, que va a ser algo frecuente, nosotros nos arrepentimos hoy de una situación, el Señor en ese momento nos limpió de esa situación, pero cuando nosotros recaemos en ese pecado, estamos como dando la espalda, porque dice la palabra que Jesús pagó una sola vez por nuestro pecado, una sola muerte por todos nuestros pecados. Pero ¿qué sucede? Si tú te apartas de manera tal que apostatas de lo que Él hizo por ti, de que Angeli pagara tu deuda, ahí sin duda alguna vas. Yo conozco al Señor hoy y entro, el Espíritu Santo me sella a esa lista de los que van a ser salvos. Pero eso no evita de que tú nuevamente vayas a pecar. Es como que Angeli pagó mi cuenta de Bank of America, pero yo no agradezca que Angeli pagó mi cuenta de Bank of America. Y Angeli un día va y dice, bueno, voy a retirar mi plata otra vez y vas y tú la pagas. Ese mismo ejemplo, bueno, a lo mejor por el hecho de que tú no le hubieses pagado. No vayas y pidas otra deuda. O sea, O pidas Claro, otra es que deuda. eso es, claro, si ella la pagó por ti, pero como tú tienes la tarjeta, tú sigues, exacto, raspando la tarjeta, pero ya no Pero te van ya a ella- embargar, porque la sentencia era que te fueran a embargar. Ajá. A ella pagarla, Ya no. cierto, ya no te van a embargar, pero tú, al rasparla nuevamente, entras otra vez en pagos mínimos, por así decirlo. Entonces, hay personas que están en esa parte de la salvación, pero como reinciden en sus pecados, el Señor llegó y tenían esa deudita, la cual no les califica para ser llevados en el rapto, sino que entran a la tribulación, o sea, pierden esa categoría de esposa y entran a otra categoría, exacto, de entre los que son salvos de la muerte del lago de fuego, en la cual irá
Satanás y sus ángeles. Porque dice el libro de Santiago que el Señor creó el infierno. El infierno no era para nosotros. ¿Para quién era? El infierno, dice el libro de Santiago, creo que es en su capítulo 1 o 2, que el Señor lo hizo para Satanás y sus ángeles. Pero allí fueron a parar cristianos. La tribulación no es para nosotros, es para el pueblo de Israel. Por no porque el aceptar Señor que el necesita... Mesías- Exactamente. Pero ahí van a parar cristianos que no guardaron su vestidura. Y el infierno van a parar seres humanos allí que no recibieron al Señor. Ok. Dios siempre lo ha sabido todo, ¿no? Desde el inicio del mundo Sí. lo ha sabido todo. Ujú. Antes de crear a Adán y Eva, él ya sabía que Adán y Eva iban a pecar y en consecuencia toda la descendencia iba a ser pecaminosa. Él ya sabía que Adán y Eva iban a Sí, pecar. sin duda alguna. Partiendo del hecho de que se supone que ya él sabía que la descendencia de Adán y Eva era pecaminosa. ¿Por qué crear el libre albedrío? Si se supone que igual él no quiere que nosotros utilicemos el libre albedrío. Él quiere que nosotros seamos santos, tengamos la paz, no vayamos al infierno. ¿Por qué darnos un libre albedrío que él no quiere que nosotros utilicemos? No, fíjate, no es que se supone que Él no quiere que no lo usemos, más bien todo lo contrario. Dios quiere que lo usemos. Pero si ese libre albedrío nos lleva al infierno y él no quiere que vayamos al Claro, infierno. porque es que Él te da la opción. Fíjate que Él dice, yo pongo delante de ti el bien y el mal. Ok. Tú escoges. Ujú. El Señor no creó roboces. El Señor, inclusive los ángeles, tienen ese libre albedrío, si no Satanás no se hubiese revelado. Ujú. Y Dios lo sabía. O sea, es tanto así que Satanás aún no había levantado la rebelión. Solamente él pensó y concibió. Me pondré por encima del Altísimo. Y como fallado en su corazón, él todavía no lo había exteriorizado, fallado en su corazón la iniquidad, de quería usurpar la autoridad De Dios, y eso lo destronó junto con los ángeles. O sea, vemos que esos ángeles también decidieron seguirle, porque la tercera parte de los ángeles también siguen, en este caso, a Satanás. Entonces, cuando Él no nos crea, Él nos crea con esa potestad de que nosotros decidamos amarlo a Él. O sea, no creo unos robots, y hubiese sido, claro, sencillo Ponemos crear el corazón algo. todo conforme al de Jesús y listo. Igual lo íbamos a amar. Claro, pero fíjate, dice la palabra que en el principio, cuando Él creó al hombre, lo creó a semejanza de Dios. O sea, no tenemos un corazón igual al de Jesús, pero sí semejante, muy similar. Un corazón que puede escoger amarlo, un corazón que puede escoger darle la espalda. Entonces queda en nosotros el decidir, el seguirlo y obedecerlo. Ok, entiendo. Y ahorita mencionabas que la rebelión de Satanás alcanzó hasta sus terceros ángeles, ¿no? Hasta la tercera parte de la... Y partiendo de de la eso, humanidad. por eso es que nuestro pecado alcanza nuestra tercera generación. No. Eso No tiene nada que fue... ver. No tiene nada que ver. ¿No? O sea, de los millares de ángeles, de las creaciones de Dios, Dios creó al ser humano, pues vemos en la palabra que también creó querubines, creó serafines, ángeles, arcángeles. O sea, no somos la única creación. Okay. Dios creó, tiene otras creaciones. Y seguramente entre esa tercera parte de los millares de ángeles de Dios, cayó una tercera parte que Satanás pues logró convencer. También dice el libro de Santiago, pues que le ofreció cosas. Lo dice también el libro de Ezequiel, hicieron contrataciones porque él quería como crear otro gobierno. ¿Sí me entiendes? Ok. Y tú, siendo humano, carnal, con emociones, naturalmente pecaminoso, ¿cómo manejas tú las tentaciones? Fíjate, wow, las tentaciones. Para estar todo el tiempo, porque todo el tiempo estás debatiéndote en ese libre albedrío, entre el bien y el mal. Que y es una cosa bien difícil, bien fuerte. O sea, ¿cómo tú todo el tiempo debates con las tentaciones para mantenerte en el bien y no en el mal? Y en el mal me refiero no a matar, a no sé qué, a robar, sino a pequeñas cositas que tontas, pero que te hacen pecar. Sí, como un mal eso. pensamiento, como una mala palabra, como una murmuración, que uno cree que no es una gran cosa, pero para Dios es muy... Sí, le ofende y contrista al Espíritu Santo que ya habita en nosotros. Mira,
Yo tuve la oportunidad casualmente de ver el programa que cuando invitaste al pastor Frank, y él dijo algo muy cierto, que no es algo que está en la Biblia, ¿no? Pero nosotros no podemos evitar que las aves vuelen sobre nosotros, pero sí que nos hagan nido en la cabeza. Las tentaciones van a venir y vienen a consecuencia de nosotros mismos, porque dice que por la concupiscencia de nuestros deseos, da origen a eso que tú deseas, y cuando tú lo concibes en tu mente, o sea, dejas que te haga un nido, después se exterioriza en un pecado, y ese pecado da consecuencia a la muerte. Yo por lo general tengo como técnica, porque sin duda alguna soy tentado. O sea, ¿qué suelo hacer yo? La palabra dice que el sabio ve el peligro y se aparta. Cuando tú ves la tentación en algo que no viene de parte de Dios, sino de nosotros mismos, porque nuestra carne le gusta, pues desea eso, aunque el espíritu no lo haga. Y por eso el apóstol Pablo decía, terminó haciendo, mi espíritu quiere hacer una cosa y mi carne otra, pero terminó haciendo lo que le gusta a la carne y no al espíritu. Entonces es una problemática que tenemos nosotros. Yo, en lo posible, hago como estrategias, ¿no? Esto te voy a hablar como primero del plano que está dentro de mis posibilidades. Así como me hacía mención ahorita, el Señor puso el bien y el mal en ti. Tú escoges qué hacer. Evitar cosas. Yo trato en lo posible, si tú sabes que a este lugar en el que tú vas te hace que tú peques, o que originalmente pecabas en ese lugar, no sé, ibas al bar y te daban los triguitos, pues no voy. Mira, vamos a compartir en tal lugar. Pues yo no voy. Si mi teléfono me es piedra de tropiezo porque tengo pues una inclinación a ver la pornografía, a cosas indebidas, no me meto en esas páginas, si es en la computadora. O sea, en todas mis posibilidades evito de no acudir a esas cosas que me crean pecado. Tiene un vicio. El alcohólico, cuando se está regenerando, busca la forma de no estar cerca de alcohol, del otro alcohólico. Más o menos te entiendo. El que es adicto al sexo busca la forma de, por ejemplo, no estar cerca de las páginas de pornografía y no sé qué. Y es que es bien complicado porque a veces, por ejemplo, a mí me pasa, que creo que a la humanidad entera, que trata todo el tiempo de ser íntegro, ¿no? En la medida de sus posibilidades. Todos hemos pasado por momentos en que vamos a la bodega y nos dan un vuelto de más. Y todos hemos pensado como que me lo quedo o lo devuelvo, me lo quedo, y uno esa lucha, y uno todo el tiempo entre todo pronóstico va y lo devuelve, me explico. Entonces, ¿por qué no hacerlo todo el tiempo con todo así? Me explico, porque uno quisiera quedarse ese vueltico de más y va y lo devuelve. O en estos días Manu me echó una anécdota bien bonita que la felicité. Ella dice que fue a un baño y en el baño se consiguió un celular. Ella se consiguió ese celular, ella dijo, me lo conseguí, me lo llevo o voy a la recepción y digo, mira, me conseguí este celular. Y ella, contra todo pronóstico, fue a la recepción y devolvió el celular. ¿Me explico? Y así como eso, como que, porque ella quiso quedárselo. Ella lo pensó, pero no lo accionó. Entonces ahí ella no pecó. ¿O sí pecó? No, hay algunos pensamientos que el Señor dice que sí pueden llegar a ser el pecado. Como por ejemplo el adulterio. Anteriormente en la ley, pues sin duda alguna, si tú, estando casado, te encontrabas con una mujer y tenían pues una intimidad, era considerado el adulterio. Pero cuando el Señor Jesucristo viene, dice que no solamente aquel adultera, sino aquel que en su mente ve a una mujer para codiciarla, ya está codiciando en su corazón, por cuanto el pecado nace en el corazón y solamente que se exterioriza. Pero esas son, como tú dices, las luchas que tenemos en nuestra fuerza. Pero eso hay que respaldarlo con otras cosas. Porque mira, yo por ejemplo, yo no... Por lo que hago deporte, evito de tomar soda. Entonces yo dije, una técnica que yo hago es, no vamos a comprar sodas, refrescos, gaseosas. Para a lo mejor los que están escuchando. Porque pues yo hago el deporte, me hace daño y sabemos que no es saludable y cosas así. Y no las compro, siempre y cuando no haya en la nevera, no voy a tener esa tentación. ¿Cierto? Eso es lo que está dentro de mis fuerzas. Pero también tengo personas en casa, está mi esposa, mis hijas, que ellas sí toman soda.
Y ellas la compran y cuando yo abro la nevera, yo, wow, la Coca-Cola como que, pero date un traguito, no te va a hacer daño. Entonces, ya allí es algo que ya no dependo de mis fuerzas de no comprarla, sino de algo más, que es el Espíritu Santo. Esa situación en que se encontró mi tía estaba lidiando con su fuerza entre lo moral, porque muchas personas que lo escuchan pueden decir, bueno, pero es que yo no necesito ser cristiano para hacer eso, yo sí lo hubiese entregado. Y Sí. yo, sin ser cristiano, yo sí lo hubiese entregado. Es verdad. Sí, es cierto. Pero hay momentos en que ya tú no puedes con tus fuerzas, claro. Entonces el Espíritu Santo es el que te va a ayudar a hacerlo. Ese mismo ejemplo que yo te pongo, wow, me va a hacer daño esta soda. Pero como ya está en casa, no fue que yo la compré, entonces yo tengo mis convicciones como deportista. Bueno, no, esto me va a hacer daño, no me va a sacar rendimiento. Así también sucede con el pecado. Y pues muchas veces que a nosotros al cristiano, evito lo de la pornografía, pero ¿cómo hago? Necesito el celular para llamar y me salen solas las publicidades. Pero cuando yo me lleno del Espíritu Santo, ya yo no voy con mi fuerza de darle X a la página, sino que Espíritu Santo, yo quiero hacer lo que a ti te agrada. Ayúdame a que crezca mi espíritu para que el espíritu sojuzgue la carne. Nosotros a veces queremos como que la carne sea fuerte para que domine el espíritu. Yo en estos días analizaba una canción que a veces nosotros usamos en la iglesia. Y el apóstol Juan decía que él tenía que menguar para que Jesús crezca. Pero esa canción dice que Jesús crezca para que él mengue. Te explico más o menos cuando yo lo analicé. Yo, pero la Biblia lo dice al revés. Y es un salmista, pues, buenísimo. Pero nuestra carne le gusta esas cosas. Lo que quizás nos aparta de Dios. O sea, cosas que son agradables a nuestra carne. Y ella no quiere deponer de eso. O sea, es como decir, te gusta esto, pero depón de eso para que entonces la parte espiritual trate como de, ¿cómo diríamos? Yo quiero dejar de hacer esta cosa, pero que mi cuerpo, como está sujeto a una ley, no quiere dejar de hacerla. O sea, ella nunca va a deponer, vamos a ponerle de esa manera. No va a deponer a no hacerlo para que el otro pueda crecer. No, yo tengo que llenarme tanto. O sea, Jesús tiene que crecer tanto en mí que ya yo no voy a vivir en la carne, sino en el espíritu. Exacto, porque si yo trato de, bueno, no voy a comprar la soda, no voy a beber eso, lo estoy tratando de hacer con mi fuerza, con la carne. Pero en realidad va a haber un punto, aunque por mucho tiempo que lo hagas, a lo mejor te consigues el teléfono una vez, 2 veces, 3 veces, pero de aquí a 100 veces a lo mejor tú vas, porque lo estuviste siempre haciendo por tu fuerza, por tus valores morales. Salomón no se desvió a principios de su carrera. Él tuvo muchas esposas que quizás se estuvo manteniendo con su fuerza, pero lo que dice la palabra es que cuando él empezó a alejarse del Señor, o sea, como menguó su parte espiritual, algo que no le era piedra de tropiezo, en ese entonces sí le era. Y eso pasa con nosotros los cristianos, y con nosotros tenemos aún mucho mayor problema. Porque fíjate, yo me tomo esa soda y los que saben que son deportistas me ven, Franklin, pero estás tomando soda. Mis hijas, Franklin, estás comiendo pizza. Porque ¿qué sucede? Ellas esperan de mí, tienen una expectativa de que yo como atleta, deporte, debo cuidar la alimentación porque me hace daño y cosas así. Así también sucede con nosotros, con los cristianos. Claro, la gente tiene una expectativa muy grande todo el tiempo. Obviamente nos señala. Yo tuve una situación hace como 7 años atrás, bueno, voy a hacer resumen, como 5 años atrás, que también viene con eso de la tentación. Al poco tiempo de haber llegado acá, una vez me puse a jugar basquetbol y allá en Venezuela nosotros junto con mis primos asociaba mi mente el basquetbol, que en vez de tomar agua era cerveza. Y yo estando acá, ya siendo cristiano, terminé de jugar basquetbol yo solo. No, y en la mente me vino que no era agua sino cerveza. Pero yo estaba en un lugar que
lejos de de una cerveza. A lo mejor en el momento yo, si hubiese estado, no sé, dentro del carro, fría, con cosas así, lo hubiese tomado, pero como agua, no con el fin de alcoholizarme y rascarme, cosas, sino como que en mi mente asoció en vez de agua, que era cerveza. Pero en ese momento no tuve, como quien dice, No tuviste la esa cerveza tentación a la mano. tan fuerte. Ok. Pero en otra situación, yo recuerdo compré un balón de basquetbol, también está asociado casi con lo mismo. Compré un balón de basquetbol, esto sí me pasó, verídico. Un balón de basquetbol en Walmart con la intención de enviárselo a mis familiares, a mis primos en Venezuela. Y los compañeros de la barbería me invitaron a que fuéramos a jugar basquetbol. Eso sería como 2 años atrás o 1 año atrás. Y pues bueno, yo voy a jugar basquetbol a una cancha, llevo la pelota, tenía una pelota vieja, feita, y tenía la nueva, la feita con la que siempre jugaba, y la nueva para mis primos. Pero como yo iba por una cancha y me habían invitado, me llevo la pelota totalmente nueva. La llevo a la cancha, no se da la sorpresa de que todas las personas llevan balones y cosas así. Terminamos jugando con una bola que no era una pelota que no era tan nueva, pero que era mucho mejor calidad que la mía. Y la mía uno las tira por allí, otras personas la usan. Cuando se termina la jugadera de basquetbol, yo estoy buscando mi pelota, que estaba totalmente nueva, Y que eran para los y primos. no la hallo. Pero habían 2 o 3, creo que 2 pelotas, sí, o 2 balones más. Y nada más nosotros quedábamos en la cancha. Y yo dije, wow, me creó molestia, porque yo dije, wow, esta pelota, que cualquiera la puede comprar en Walmart, 30, 40 dólares, que yo con mucho cariño había comprado con mis primos. Digamos que una persona, bueno, se confundió, pero la mía estaba nueva y quedaban 2 pelotas, ¿no? Entonces, obviamente me creó un poco de rabia y yo le comento a los muchachos, wow, mira, se me llenaron la pelota que le iban a mandar a mis primos. Y entonces los muchachos, bueno, Frank, es que hay 2, nada más estamos nosotros. Empezamos a preguntar, ¿de quién es esta pelota? De los que habíamos, no era. Bueno, te va a tocar llevártela. Y en el momento, como yo tenía esa molestia, yo lo consideré como justo llevarme las pelotas. Y mucha gente quizás no lo haría, que no son cristianos, por su moral. Pero ese cristiano, cuando yo comparto esa historia, de una vez me señalaron, Frank, yo le comento a mi esposa y ella me dice, sí, estuvo mal hecho. Cualquiera lo pudo haber hecho, pero tú no debiste haberlo hecho. Llevarte puedes, esa menos tú. pelota, exacto, esa pelota se tenía que quedar allí, porque así como tú, a lo mejor si no fue alguien que te robó tu pelota, a ese se le olvidó y cuando se regrese, no la va a conseguir. Pero lo que voy es que las expectativas que las personas con que yo les compartí esto y mi esposa tenían era que Tú no te ibas a yo tomar no tu lo iba a pelota. hacer, yo no debía hacerlo. Y obviamente se le señala al cristiano cuando caen las tentaciones. Pero Y más severamente que a cualquier otro. claro, Cualquier otro y le la dice, "Claro, palabra, llévatela". inclusive la palabra lo soporta, dice, al que más se le da, más se le demanda. Pero voy a decir algo aquí importantico. Y eso es bueno. Te cuento por qué es bueno. Bueno tanto para al que se le dañan las expectativas como aquel que consideraron que esa expectativa de perfección y algo así. El que me ve a lo mejor comiendo la pizza y dice, a lo mejor tenía la expectativa de que, wow, pero Frankie no come alimentos Chatarra, que nada. cosas así que hacen daño. Entonces, él pudiese ver, bueno, pero sigue siendo bueno, o sea, bueno en el deporte, aunque coma Comida chatarra. esta comida chatarra. Sigue rindiendo, o sea, no estoy queriendo decir que sea bueno en el pecado, o sea, que sigue siendo buen deportista, porque a lo mejor me idealizan como algo perfecto. No, sí, su alimentación por eso está delgadito y cosas así. Coliflor, brócoli. Al igual sucede con el pecado. Cuando tú ves a esa persona que tú estás idealizando, el cristiano, mi vecino, ese familiar, el profeta, el apóstol, el pastor, que tú ves que hace cosas que tú dirías, wow, pero es que yo no lo haría, yo ni siquiera soy cristiano, o yo siendo cristiano. Sí. Y esa es la frase que Te uno va. más utiliza. Ve al hermano, y eso que yo no soy hermano, y Y, yo no lo hago. exacto, y eso que él es cristiano, que tumba de nosotros, que nosotros tengamos a esa persona como un ídolo, porque nosotros la idealizamos como que, wow, alguien perfecto. Y dice la palabra que nuestros ojos deben estar en el autor y consumador de la obra que es Cristo, porque Él sí es perfecto. Y Yo no te va a voy defraudar. a fallar como deportista.
aquellos que me van siguiendo como ejemplo. Yo voy a fallar como un cristiano, aquellos que quizás puedan ver en mí un ejemplo. Pero si ellos ponen los ojos en mí, yo no doy la vida por ella. Y cuando me vean fallar, van a decir, pero este es como todos los demás cristianos, o como todas las otras religiones, porque no tienen puestos los ojos en Cristo, que Él sí es perfecto. Entonces, para ellos es bueno, porque no hacen de mí un ídolo. Ellos deben ser ídolos de Jesús, que sí es perfecto. Y para mí es bueno porque me demuestra que necesito del Señor y que los otros no me ven como ídolo. Mira, Abraham le había quitado el lugar de Dios en su corazón por medio de su hijo Isaac. Pero al que le iban a cortar el cuello iba a ser Isaac. Isaac en ese momento era como el ídolo de Abraham. No sé si me entiendes. Isaac era el hijo de Abraham. Exacto. Si tú me ves a mí como un ídolo, el Señor me va a cortar el cuello a mí para que tú no te desvíes en pos de mí, sino para que lo veas a Él. Entonces muchas veces sucede en los cristianos. No, esos son sombras que uno ve allí. Sin duda alguna eso fue una prueba. Pero digo es que es bueno para ti, porque ya tú no haces de mí un ídolo, sino que sabes, bueno, sí, son imperfectos. Los cristianos tienen pies de barro. Entonces, yo no tengo puestos los ojos en Él. Copio cosas de Él en lo que Él copia a Cristo. Decía el apóstol Pablo, copien de mí en lo que yo copio de Cristo. Pero los ojos puestos en Jesús, porque Él sí es perfecto. En Él no van a conseguir pecado. Él sí tiene la perfección. Y es bueno para mí, porque entonces a mí, así el Señor no me quita. Porque si no, imagínate, tú te vas ahí en pos de, mira, sí, el pastor, yo no sé qué, el apóstol, que está sonando ahorita más, sí, el puertorriqueño, el dominicano. Bueno, pero esto no me están buscando a mí, lo están buscando al hombre que yo estoy usando. Eso que te dicen es bien importante, porque generalmente lo pueden cortar. La gente pone, cree que los cimientos de una iglesia, los cimientos están sobre los pastores, sobre los líderes, y están sobre Jesús. Y nos da mucho problema porque cuando las personas ven que el pastor hace algo indebido, ya pues, porque no tenía sus ojos puestos en Cristo. Me voy de esta iglesia es tal cosa. Pero en otra también van a conseguir hombres con pies de barro. Es verdad, eso hay que entenderlo y se entiende ya desde la madurez, pero eso es bien importante. Bien, ya para cerrar, porque bueno, ya se nos extendió el tema bastante. Cuéntame, Cheo, ¿cuáles son esos acuerdos de vida inquebrantables para ti? Si tienes acuerdos, ¿has creado acuerdos de vida? Sí, fíjate, he creado acuerdos para conmigo mismo, así como decíamos ahorita, arma, cuerpo y espíritu, que son inquebrantables. Conmigo mismo, bueno, yo no sé, tomé esto quizás de la cultura, o más o menos nunca he ido a Asia, a los japoneses, pero que ellos son disciplinados. Trato en lo posible de ser disciplinado. Hace días le compartía un video con mi sobrina, con Angeli, de que no quería ir a entrenar. Yo hago deporte, practico atletismo, hago maratones, media maratones, y sin duda alguna necesita pues entrenamiento, pero no todas las veces voy a entrenar con ánimo. Entonces yo hice un acuerdo como cuerpo mío, alma mía, espíritu, hay que salir a entrenar. ¿Con o sin ganas? Con o sin ganas. O sea, es un acuerdo que yo hago yo mismo, le hablo a mi cuerpo, bueno, y después a lo mejor te dan tu masajito, tu recompensa y cosas así. Son acuerdos que he tenido que hacer conmigo mismo para pues seguir adelante, no solamente en el ámbito deportivo, sino profesional, con el matrimonio. Con la iglesia. Perdón, sí, claro, porque mira, dice la palabra que cómo caminarán dos juntos si no se pusieran de acuerdo. Y uno dirá, bueno, pero es que yo soy uno mismo. Bueno, sí, tienes que ponerte, porque el Señor, que es uno mismo, pero que es tres dioses, acordó, hagamos al hombre a nuestra semejanza. El Señor acordó cuando estaba el Padre y el Verbo. Jesús le dijo, sacrificio y ofrenda no quisiste, prepárame cuerpo para yo bajar. Y fue que el Señor vino para entregarse. O sea, hizo acuerdo entre ellos mismos, entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, sin duda alguna, esos son los acuerdos que yo he hecho conmigo mismo. Y acuerdos que he hecho para con otros. Sin duda alguna, con mi esposa. Acuerdos para con Dios. Uno que esto lo vengo haciendo desde Venezuela. O sea, allí fue donde inició ese acuerdo. Dice el libro de Juan
6:33, que busquemos el reino de Dios y su justicia, y se nos serán añadidas cosas que anteceden en los versos anteriores, pues las cosas que normalmente buscamos, una estabilidad económica, quizás una familia, business, cosas del mundo, pues el que vestir, el que comer. Entonces, el acuerdo que yo hice con el Señor es que cuando ese verso a mí yo inclusive lo tengo en mi tarjeta, en mi business card de la barbería, yo tengo ese verso tallado, Juan 6:33. Yo acordé, bueno, Señor, yo voy a buscar tu reino, yo voy a buscar tu justicia, yo voy a poner en práctica los mandamientos que tú dices, tratar de poner en práctica y guardar los mandamientos. Y he visto en ese acuerdo, porque él dice, bueno, tú buscas mi reino y la justicia, y yo acuerdo contigo suplirte de estas cosas, necesidades que hasta el momento nunca me han faltado. Ese es uno de los acuerdos que yo he hecho con el Señor. Bien, ¿por qué crees que estos acuerdos le serían, o qué acuerdos de vida crees que le pueden funcionar a la humanidad? Con Dios, sobre todo. Con Dios. Cosas. Con Dios y vamos a poner dos acuerdos. Uno con Dios, uno con Dios, uno consigo mismo, que obviamente sean positivos, y uno con sus esposas o sus relaciones. ¿Qué tres acuerdos que puedas compartir con ellos? Es tanto así que dice la palabra, e incluso hay cánticos, que Dios es un Dios de pacto. O sea, que Él está abierto a acuerdos o sujetos. Claro, no deliberadamente, no que vayas a hacer un voto que después no puedas cumplir, porque también te puede cortar el cuello. Muchos hombres en la palabra, pues, no cumplieron los acuerdos o los votos que habían hecho, y pues obviamente le pasaron factura. Yo diría que, bueno, a las personas que nos escuchan, abrir su corazón, nada pierden. Yo empecé escuchando la palabra sin revelación, y ella misma, pues, cuando recibí el Espíritu Santo, porque ella fue la que inspiró la palabra y solo Él la puede explicar, y eso me ayuda a entender, porque muchas personas, que conozco personas súper inteligentes y leen la palabra y no la entienden, porque no tienen el Espíritu Santo. Manu le pasa. Solamente Él lo puede explicar. O sea, cuando tú recibes el Espíritu Santo, como Él fue el que la hizo, Él puede explicarlo. Así como el que hace el manual es el que nos puede ayudar en verdad a entenderlo. Solamente, Señor, pues bueno, quiero conocerte, y permíteme pues conocerte, porque Él también es el que lo permite. Me preguntabas qué acuerdos hacer. Un acuerdo para ti y un acuerdo para tu esposa, para ya cerrar. O sea, un acuerdo que le quieras decir a la gente que cree consigo misma, y un acuerdo para que creen entre relaciones de pareja o de noviazgo. Sí, bueno, conmigo mismo, el que a mí me ha funcionado, la disciplina. Inclusive ellos suelen decir que la disciplina termina venciendo a la pasión. Sí, o sea, y al talento. Y al talento muchas veces. El ser disciplinado, esforzándose pues con uno mismo, ayudaría. Y pues con nuestras parejas, la persona que hacemos vida, sin duda alguna hay que llegar a un acuerdo, porque no puede ir uno a la izquierda y pues el otro a la derecha. Necesitan, inclusive la palabra dice que aún con tu enemigo con tu adversario ponte de acuerdo mientras vas en el camino, porque no vaya a ser que él te entregue al juez, y el juez el alguacil te ponga en la cárcel. Entonces pues, sin duda alguna, con entendimiento. No soy un experto, no tengo años de casado, pero la relación que vive la iglesia con Cristo es como un matrimonio, o como una esposa. Y a veces pues uno ceder en algunas cosas, siempre y cuando no sean contrarias a la palabra de Dios, pero acordar para poder llegar a ese fin. Que es en pro de todos, de pues, la relación. Ambos, de la relación. Bien, bueno, Choli, muchas gracias por haber llegado hasta este episodio de Creando Acuerdo. La verdad,
fue muy inspiracional, puede escuchar todas estas cosas. Luego te voy a invitar para que nos explique un poquito más a fondo muchas cosas que me quedaron, muchas dudas, y sé que a ustedes también le van a quedar dudas. Entonces, bien, muchas gracias a ustedes por haber llegado también a este episodio de Creando Acuerdos. Sé que es largo, pero vale la pena verlo completo. Dejen aquí en sus comentarios qué creen, den like, comenten y compártanselo a todos sus amistades y amigos para que a ellos también les edifique y les toque el corazón, como muy seguramente se los toca a ustedes. Muchas gracias, les mando un abrazo, les mando un beso y que Dios los bendiga siempre.